Este es el termómetro más duro para nosotros. Si deseamos la palabra como el agua cuando tenemos sed, si la buscamos, si la anhelamos, Dios es nuestro Padre. Queremos oír las palabras de nuestro Padre. Pero si no deseamos la palabra, probablemente nuestro Padre no esté siendo Dios. Bueno, hermanos, ¿cuántos trajeron sus Biblias? A ver, ¿están las Biblias por ahí? O teléfono en todo caso. Vamos a concluir las reuniones de hoy de la fiesta de las cabañas leyendo un pasaje de las Escrituras que es un poco una continuación de lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Ayer vimos Juan capítulo 7 y en realidad fíjense qué importante que es comprender el tema de las cabañas o el tema de las fiestas en sí, porque hay muchas cosas que suceden en las fiestas pero que nosotros no recordamos que sucedieron en la fiesta y no recordamos ese contexto, ¿sí? En este caso vamos a abrir en Juan capítulo 8, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que Jesús dice en esa ocasión. Y antes de leer nos vamos a poner un poco en contexto. Dijimos ya ayer que el capítulo 7 estaba en el contexto de la fiesta de las cabañas, obviamente este capítulo también, todo este discurso está en el contexto de la fiesta de las cabañas, pero yo voy a compartir con ustedes, antes de leer los textos bíblicos, voy a compartir con ustedes lo que dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes. Esto está en la página 428 en adelante. Son unos pocos párrafos. 428 párrafo 2, ¿sí? Esto es el deseo de todas las gentes. El capítulo se llama, no me acuerdo ahora, pero creo que es la fiesta de las cabañas o la luz del mundo, creo que es la luz del mundo. Luz de la vida, capítulo 51, del deseo de todas las gentes. Bueno, esto es para que nosotros entremos en contexto de las palabras que vamos a leer a continuación. Y hermanos, yo podría, si tuviéramos que ponerle un título a las palabras de Cristo, va a ser que la fiesta de las cabañas es un tiempo de decisión, de abandonar las medias tintas, de decidir quién va a ser nuestro Padre. Nosotros vimos ayer que en la fiesta de las cabañas Cristo se reveló a sí mismo como el Mesías y reveló también a su Padre como Dios, ¿sí? Y reveló también que era el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión Cristo confronta al pueblo para que decida ver quién va a ser su Padre. Y vimos, hermanos, que la fiesta puede volverse formalista, podemos hacer muchas ceremonias, podemos tener muchos rituales, podemos tener muchas cosas, pero Cristo puede estar totalmente ausente de esa fiesta. Y esa fiesta es desagradable para el Señor, ¿sí? Entonces, voy a leer un poquito el contexto que da la sierva del Señor sobre lo que vamos a leer a continuación en Juan 8. Cuando pronunció estas palabras, Jesús estaba en el atrio del templo. ¿Saben lo que es el atrio, verdad? El patio, la parte de afuera, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. O sea, ahí se hacían rituales. Uno de los que les mencioné ayer era el del agua, ¿no?, que se llevaba. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. O sea, habían columnas y en esas columnas habían lámparas. Esas lámparas tenían el objeto de ser encendidas en la noche y junto con muchas otras lámparas indicar que el pueblo de Israel quería vivir en la luz de la verdad, la luz del Evangelio, ¿sí? Este es el contexto un poco, ¿no? Entonces dice, después del sacrificio de la tarde se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar. Escuchen qué cosa. Si yo les digo que habían dos grandes columnas que se encendían con lámparas y la fiesta de las cabañas es la conmemoración de la salida de Egipto, ¿qué estaría conmemorando esas columnas? Es fácil, ¿eh? Es tan fácil que no lo vemos a veces. Si eran dos columnas, no, dos columnas, salida del desierto, peregrinación, No están escuchando, eran dos columnas.
las columnas de nube y la columna de fuego que les acompañaba. Y a una de estas columnas la iban a encender con fuego. Justamente iba a recordar la manera en que Cristo en persona acompañaba al pueblo de Israel, ¿no? Porque Cristo era el que estaba en esas columnas. O sea, fíjense qué sencillos que son los símbolos. Ayer hablamos de un ritual que era buscar agua del arroyo de Cedrón, que recordaba que cuando salió el agua de la roca. O sea, todos los símbolos sencillos. En este caso también. Ahora, dice, esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. A la noche esas lámparas se encendían para recordar cómo Cristo los guió, la venida del Mesías, y ahí se ponían todos contentos a festejar a la luz de esas lámparas. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y al canto de los levitas. Es decir, ellos se regocijaban en esa fiesta creyendo que estaban viviendo en la luz de la verdad, en la luz de la palabra. Dice, por la iluminación de Jerusalén el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. O sea que ellos esperaban que viniera el Mesías. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto les rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Y escuchen lo que va a decir ahora. Ellos encendieron las lámparas a la noche, bailaban, celebraban, se regocijaban en esa luz, pero esa luz era artificial. ¿Saben lo que es una luz artificial? Jesús, cuando mira esto, dice, este símbolo es imperfecto. No está reflejando realmente lo que tiene que ser la venida del Mesías. Dice, aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Para Cristo, ¿qué era mejor? ¿Esas luces artificiales o la gran lámpara que él había puesto en el cielo, que era el sol? De hecho, Cristo es representado como el sol de justicia. Para Cristo era un símbolo mejor, la luz natural, un símbolo mejor del Mesías, que la luz artificial. Y esto ya debería darnos un pantallazo de qué va toda la cuestión. Porque este pueblo era probablemente el más religioso que había en Oriente Medio, el más devoto, el más practicante, el más celoso. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo que era él antes de conocer al Mesías? Él era el más celoso de su generación, fariseo de fariseos. Él era irreprensible en cuanto a las costumbres, pero era una luz artificial, era algo forzado. Ellos no tenían un verdadero deseo de estar con Dios. Lo hacían para aparentar. Y fíjense, hermanos, hay muchas formas en que nosotros podemos ser formalistas. Podemos hacerlo para aparentar, por miedo a un castigo, por miedo al infierno, porque es la costumbre, porque siempre se hizo así, porque todo el mundo ve bien que uno sea cristiano. ¿Cuántas motivaciones pueden haber para que sigamos una religión y una iglesia? Muchas. Y todas pueden ser artificiales, y somos luces artificiales. Pero a Dios le gusta lo que es natural. Recién hablábamos esta mañana, ¿no? Que las relaciones no pueden forzarse, las amistades no pueden forzarse. El cariño es espontáneo o no es cariño. No es amor, si no es espontáneo, si no nace naturalmente. A Dios no le agrada la adoración forzada, no le agrada el culto que es de apariencia. Este era el contexto, mis hermanos, de las palabras de Cristo. Ahora, dice la sierva del Señor que Cristo esperó a la mañana. Era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de las Olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: «Yo soy
la luz del mundo. Jesús no se quedó con la ceremonia de la noche anterior, esperó que saliera el sol iluminaba el templo de una manera majestuosa, y en ese contexto es que Cristo va a decir las palabras que vamos a leer a continuación en Juan capítulo 8, y vamos a arrancar desde el versículo 12, no vamos a leer todo el discurso, pero vamos a leer algunas partecitas que tienen enseñanza para nosotros, hermanos. La fiesta de las cabañas, como cada gran convocación, como cada asamblea, son momentos en que Dios obra de manera especial en los corazones de los seres humanos. Y nosotros vinimos aquí hoy para celebrar la fiesta de las cabañas, no simplemente para cumplir un formalismo, sino porque queremos tener un encuentro personal con Cristo. Y a veces hay ocasiones en que Dios obra de manera especial, y qué bueno sería que cuando volvamos hoy, que ya hemos empacado muchos de nosotros, ya tenemos nuestros bultos guardados, qué bueno sería que nosotros podamos decir que nuestra vida es un antes y un después de la fiesta de las cabañas. Un antes y un después de ese encuentro personal con Cristo. La fiesta es un momento de decisión. Y fíjense lo que dijo Cristo, vamos a leerlo en el versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Qué importante, hermanos, Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Ustedes saben que Jesús no solamente se identifica a él con la luz del mundo, sino que ¿a quién más le dijo eso? Jesús. Ustedes son la luz del mundo. ¿A quién se lo dijo? Nos lo dijo a nosotros. Eso está en Mateo 5, si no me equivoco. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de la cama, se pone para que todo el mundo lo vea. Cristo se identifica a sí mismo como la luz del mundo y mucha gente podría escuchar estas palabras, de hecho la escucharon y se escandalizaron, y decir, miren, qué feo cuando alguien se recomienda a sí mismo. ¿Qué pasa entre nosotros si yo vengo y les digo, miren, yo soy una persona muy consagrada? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo eso? Lo primero que pensarían es que justamente consagrado no soy, porque nadie se recomienda a sí mismo. Pero en este caso, Cristo podía hablar de sí mismo porque, como vamos a ver a continuación, en esta revelación que hace Cristo de él y de su Padre, Cristo evoca las palabras de su Padre. Es mi Padre el que me glorifica, ¿sí? Entonces dice, yo soy la luz del mundo. Y entonces, ¿qué dijeron los fariseos? Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Sí? Fíjense el versículo 15. Y acá viene algo interesante. La gran revelación del Padre y del Hijo, la gran revelación de Dios y de Cristo, está en el contexto de la fiesta de las cabañas. Y hermanos, el pueblo de Israel rechazó este testimonio. Hasta el día de hoy, los judíos que dicen, ¿Dios tiene hijo? No, a lo sumo el Hijo de Dios es Israel. A lo sumo el Hijo de Dios es un ángel. Pero Dios no tiene hijo. Hasta el día de hoy rechazaron este testimonio. Dice el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y fíjense lo que va a decir ahora. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esto habla en contra de muchas falsas doctrinas acerca de Dios. Una de ellas es la Trinidad. Porque si Cristo hubiese querido llamar a más testigos, ¿a quién faltaba llamar aquí? Al Espíritu Santo. Jesús no llama al Espíritu Santo como testigo. Él dice, yo no soy solo, sino que soy yo y mi Padre que me envió. ¿Y contra qué habla también esta palabra? Contra la unicidad. Porque si Dios fuera una unicidad, el mismo ser manifestado de diferentes formas, acá Jesús no podría decir, no soy yo solo, porque sería Él solo, el Padre y el Hijo serían la misma persona. Pero acá dice, no soy yo solo. Fíjense, hermanos, qué tremenda estas palabras. Gran parte de mi comprensión de la deidad vino por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está plagado de declaraciones acerca de quién es Dios y quién es Cristo. Dice, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió.
También está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esta es la revelación que hace Cristo acerca de Dios. Lo vimos ayer, de que Cristo no vino a hablar de sí mismo simplemente, sino vino a revelar al Padre. Entonces dice el versículo 19, entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hermanos, yo no sé si existe algo más terrible en esta vida que escuchar las palabras de Cristo diciendo, ustedes no me conocen. ¿Qué le va a decir Jesús a los que, exactamente a los cabritos? Dice, apartaos de mí, dice, exactamente, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo dice Cristo acerca de la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿cómo conocemos a alguien? Volvemos a lo mismo. Puedo decir yo de Víctor, que es un gran amigo mío, y yo no hablo con Víctor nunca. Y yo no lo veo a Víctor nunca, y no voy a comer a la casa de él, él no viene a mi casa. Puedo decir yo que Víctor es mi amigo si yo no convivo con él, si yo no lo conozco. Evidentemente no. Y esto va para todo, ¿no? Para todas nuestras relaciones, ¿sí? Cuando nosotros decidimos unirnos con una persona para toda la vida, ¿nos unimos con una persona para toda la vida con alguien que conocimos hace 2 días, una semana? No, hay que conocerse primero para que crezca el amor, para que crezca una relación. Hermanos, podemos conocer a Dios si no leemos nunca la palabra de Dios, si no oramos nunca, si no le buscamos, si no le consultamos, si estamos en el carro y no hablamos con Él, si estamos haciendo cosas y está fuera totalmente de todas nuestras decisiones. ¿Podemos hacer eso? Yo estoy empezando a guiar ahora, a manejar, porque yo nunca manejé en mi vida. Y bueno, manejando en Puerto Rico encima, que hay muchos carros. Así que yo oro mucho en el carro. Obviamente ustedes me dirán, bueno, orás porque tenés miedo. Sí, oro porque tengo miedo, pero oro. Entonces yo tengo 2 oraciones diferentes, una cuando voy solo y otra cuando voy acompañado, ¿no? Son 2 oraciones diferentes. En una le pido a Dios que me cuide, que me ayude, y en la otra le pido, Padre, cuídame porque llevo un tesoro aquí conmigo, ¿no? Tenemos que orar, hermanos, en todas las cosas que hagamos, para todo. Ustedes escucharon el tema de ayer y el tema de antes de ayer. Ustedes saben cómo es la preparación del tema. Yo busco los versículos, busco las citas. Hay un montón de cosas que me agradan, que me parecen interesantes, que muchas veces no sé cómo expresarlas. Pero hermanos, ¿ustedes piensan que alguna vez lo que yo predico acá adelante es lo que yo planifiqué predicar? Nunca, hermano. Yo tengo 0 confianza en lo que voy a presentar. Voy con mucho temor, voy pidiéndole al Señor. Y aunque ustedes no lo quieran creer, muchas de las conclusiones o de las cosas que digo, me las da Dios ahí en ese mismo momento que estoy predicando. Entonces tenemos que orar si vamos a predicar, tenemos que orar cuando vamos a tratar. Tenemos que tener una relación. Acá Jesús les dice, cuando ellos preguntan, ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Hermanos, conocer a Dios es todo. Conocer su carácter, conocer su amor, conocer cómo es Él. ¿Cómo hacemos para conocerlo? A través de su palabra, mirando a Cristo, observándolo, mirando su vida. Fíjense lo que dice el versículo 25 al 27. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Versículo 25. ¿Tú quién eres? Y Jesús le dijo, el mismo que os he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Fíjense cómo lo llama. Ayer leímos también en Juan 7, el que me envió es verdadero, ¿sí? Hace referencia al único Dios verdadero. Y eso no significa de que Cristo sea un Dios falso, como dicen algunos.
Muchas veces cuando estamos en este debate, ¿no? Jesús es Dios, Jesús no es Dios, que no tiene nada que ver con la divinidad de Cristo, sino con un título que se le quiere atribuir a Cristo, muchas veces me preguntan, mira, ¿Jesús es un Dios verdadero o no? Y la Biblia no dice de Jesús es el único Dios verdadero, ¿sí? Esa expresión verdadero no tiene que ver con si es verdadera divinidad o no, sino que es el único Dios que se reveló en la antigüedad, que competía con todos los dioses falsos. Cristo era la imagen de ese Dios verdadero, era el mediador entre ese Dios y el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso no significa que Cristo no sea verdaderamente divino. Jesús es verdaderamente divino también, pero no lleva el título de Dios altísimo, no lleva el título de Dios verdadero. Jesús atribuye ese título únicamente a su Padre, porque Jesús le dice a los sacerdotes, ustedes son dioses, se lo dice en Juan capítulo 10, pero no les dice dioses verdaderos, porque hay uno solo que es el Dios verdadero. Entonces acá vemos que Jesús sigue hablando de su Padre y dice, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, mas no entendieron que les hablaba del Padre, ¿sí? Jesús nunca habla por su propia cuenta, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento revelaba todo lo que el Padre le decía, por eso cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? O yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses. Yo no puedo decir, miren, se refiere al Padre o se refiere al Hijo. No, se refiere al Padre y el que lo dice es el Hijo en representación de su Padre, porque todo lo que el Hijo dice es lo que oye decir al Padre. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, versículo 28. Y aquí se empieza a revelar también la divinidad de Cristo, porque Cristo nunca deja de hablar de su divinidad, y su divinidad no anula la sujeción que él tiene para con el Padre. Entonces Jesús les dijo, versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa levantar al Hijo del Hombre? Que lo iban a crucificar, ¿sí? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy. ¿Qué significa esa palabra yo soy? Ese es el nombre divino, ¿sí? Yo soy el que soy. Habla de su divinidad. Y fíjense que su divinidad va unida a su sujeción al Padre. No toma el lugar del Padre, porque si él dice yo soy, cualquiera podría decir, bueno, si Jesús dice yo soy, entonces es el Padre. Pero fíjense que dice, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Evidentemente esto no puede referirse a una figura, a una alegoría, a una personificación de un hijo, no, es un hijo con un padre. Y un hijo que hace siempre lo que el padre le agrada, que obedece a su padre, que está sujeto a su padre, ¿sí? Ahora, entramos en el punto álgido, en el versículo 38, de la discusión que Jesús tiene con los fariseos, y Jesús va a dejar claro, hermanos, que solamente podemos elegir entre un padre. Hay dos padres para la humanidad. Podemos elegir al Padre que es de Él, el Padre de Cristo, o podemos elegir al Padre de la mentira, al Padre de la muerte, al Padre de este mundo que es Satanás. Pero Jesús lo pone en estos términos, solamente hay dos padres para elegir. Y Jesús quiere compartirnos el suyo, porque ¿cómo le dijo Jesús a los discípulos, a las mujeres que fueron al sepulcro? Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Se identificó tanto con nosotros, ¿no? Se rebajó tanto a la humanidad, tomó nuestra naturaleza humana. Carlitos me hizo así nomás y yo entendí que tomó la naturaleza humana para siempre, ¿sí? Sabemos que Cristo nunca va a dejar la naturaleza humana. Por la eternidad va a llevar las marcas en las manos y en los pies. Jesús, antes de venir a esta tierra, no tenía cuerpo humano. Era un ser espiritual como el Padre. Es un ser espiritual. Pero cuando bajó a este mundo, tomó la naturaleza humana
y nunca jamás la va a dejar. Y cuando estemos allá en el cielo, algunos le van a preguntar a Cristo, ¿qué son esas marcas en tus manos y en tus pies? Y Jesús va a decir, son heridas con las que fui herido en casa de mis amigos. Interesante. Vamos al versículo 38, que ahí se nos pone enfrente la decisión. ¿Qué queremos hacer? Dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Hermanos, esta expresión, nuestro Padre es Abraham, ¿qué significa? Que su antepasado era el patriarca Abraham y que por consecuencia ellos ya eran salvos o que por consecuencia ellos ya eran santos. Ellos están apelando a la seguridad de que lo bueno que hicieron sus antepasados les servía a ellos para recomendarlos delante de Dios. Yo soy adventista de cuarta generación, o yo me crié toda mi vida, yo llevo 50 años en el adventismo. Cuando decimos algo como eso, lo que estamos haciendo de alguna manera es recomendarnos a nosotros mismos, pensando que nuestra experiencia pasada o la de nuestros padres nos beneficia un ápice en nuestra salvación, y nuestra salvación es una continua permanencia en Cristo. Nosotros podemos tener una vida de reverencia, de formalismo, etc., pero si no permanecemos en Cristo, hermanos, no somos hijos de Abraham. No somos del pueblo de Israel, no tenemos la simiente de Dios en nosotros. Entonces, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, nosotros somos hijos según las obras que hayamos hecho, o las obras que vivimos ahora. ¿Hijos de quién somos nosotros ahora? Tenemos que analizar nuestra vida, nuestras obras, ¿no? Entonces dice, vosotros hacéis la obra, versículo 41, vosotros hacéis la obra de vuestro Padre, y acá Jesús viene suave, ¿no? Dice, ustedes tienen un Padre, pero no dice quién es el Padre. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Le dijeron entonces, cuando ellos veían cómo venía la cosa, ¿qué le respondieron? Nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Hermanos, ¿por qué le dijeron esto a Jesús? Exacto, María se había casado embarazada. No todos conocían y no todos aceptaban la historia, ¿no?, de que María había tenido un hijo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Entonces, se ve que se conocía que María había sido casada embarazada y tenían eso guardado, ¿no?, para en algún momento tirárselo a la cara a Cristo. Cristo está desautorizado, Jesús está desautorizado a hablar porque Él es hijo de una relación ilícita, ¿sí? Es hijo de fornicación. Qué interesante, hermanos, ¿no? Y esto es importante porque en realidad Jesús no tenía ningún pecado y Satanás no tenía forma de acusarlo, pero aún así buscó algo para tratar de acusarlo. Ahora les hago una pregunta, ¿nosotros tenemos pecados que Satanás puede tirarnos a la cara? Claro que sí. Él puede escarbar, ya sea en el pasado o lo que fuera, encontrar algo y tirárnoslo a la cara para desanimarnos, ¿sí? Por eso tenemos que poner nuestra vista en Cristo y no en nosotros. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y fíjense lo que dice el 43, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Estas palabras de Cristo son muy tajantes, hermanos. Jesús estaba hablando en parábolas en todo lo que leímos hace un ratito.
Cuidado con esto porque hay gente que cree que Jesús hablaba todo en parábolas y que incluso la relación filial de padre y hijo era una parábola y que el hijo en realidad no es hijo y que el padre no es padre. Pero Jesús les está diciendo, miren, Jesús no está hablando en parábolas para que algunos entiendan y otros no. Jesús les está hablando directamente y dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Era un lenguaje literal, pero nos cuesta aceptar el lenguaje literal de la Biblia. Lo espiritualizamos todo, lo relativizamos todo, pero Cristo nos habla literalmente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahora en el versículo 44 Jesús lo dice claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús deja claro, hermanos, que solamente hay dos padres que podemos elegir. O el padre de Cristo o el padre de la mentira. Y Jesús pone un termómetro acá bien claro, porque dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y fíjense lo que dice, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que son hijos del diablo? Dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿sí? Él ha sido homicida desde el principio. Y hablamos ayer un poco de que el homicidio no es solamente matar a alguien con un cuchillo, sino también el odio, el resentimiento, los malos deseos. Y ahora viene la parte dura para nosotros. ¿Aplicaríamos ese termómetro a nuestra vida? Fíjense lo que dice el versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es el termómetro más duro para nosotros. Si deseamos la palabra, como el agua, cuando tenemos sed, si la buscamos, si la anhelamos, Dios es nuestro Padre. Queremos oír las palabras de nuestro Padre. Pero si no deseamos la palabra, probablemente nuestro Padre no esté siendo Dios. ¿Y por qué Cristo dijo esto? ¿Ustedes por qué piensan que Cristo dijo esto? ¿Para condenar a esa gente? No, para que se arrepientan. Y si hoy en esta hora nosotros estamos recibiendo este mensaje, y yo principalmente, y veo que no estoy anhelando la palabra, ¿para qué Cristo me lo dice? Para que me arrepienta, para que caiga de rodillas, para que abandone el formalismo, para que deje de seguir los deseos de mi padre el diablo y busque los deseos de Dios. Para eso tengo que morir, para eso tengo que caer de rodillas, ¿sí? Entonces dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, que no sois de Dios. En el versículo 53, y versículo 53 en adelante, vamos a concluir con una declaración de Cristo que habla acerca de su preexistencia y su sujeción también, su divinidad, su preexistencia y su sujeción al Padre. Y fíjense también esta revelación que se nos hace acerca de quién es Dios para Cristo. Versículo 53 dice, le preguntan, ¿no?, a Jesús, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió también, el cual murió y también los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjense que este pasaje, hermanos, a mí siempre lo cito cuando se habla acerca de la Trinidad, cuando se habla de la deidad, cuando hay gente que tiene dudas sobre esto. Jesús fue muy claro. Los judíos durante siglos rezan una parte de la Biblia que es Deuteronomio 6:4, que se llama la Shema Israel, o Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Cuando ellos dicen Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, que lo repiten constantemente, se están refiriendo a una persona. Nosotros podemos decir que es el Hijo, que es el Padre, que son los tres, que son dos, etc. Pero Jesús dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cuando ellos dicen Jehová es nuestro Dios,
Jesús dice, ese es mi Padre. Y ese Padre es el que me glorifica a mí. ¿Sí? Y dice en el versículo 55, y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué Jesús no podía negar que Él era la luz? ¿Por qué Él no podía dejar de testificar acerca de Él mismo? ¿Por qué Él no podía mentir? Él no podía decir nada contrario a su Padre, ¿sí? Entonces en el versículo 56 dice, Abraham vuestro Padre se regocijó de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo, hermanos? Cuando fue a sacrificar a Isaac. Cuando Dios le manda a sacrificar a su propio hijo, a Abraham, y él tiene esa revelación acerca de la salvación, de que Dios iba a proveer un cordero para el holocausto, que Dios iba a dar el medio de la salvación. Abraham vio su día y vaya que sí se gozó al entender de que no era su propio hijo el que tenía que morir, sino que Dios había hecho provisión al entregar a su hijo, hermanos. En esta decisión que tenemos que tomar en esta mañana acerca de quién va a ser nuestro Padre, tenemos que tener claro que esta provisión no fue gratuita, que esta provisión le costó a Dios entregar todo lo que tenía, ¿sí? Dios no puede obligarnos a servirle, Dios no puede obligarnos a que nos entreguemos, pero puede llamarnos amorosamente, puede mostrarnos lo que costó y nosotros podemos decidir. La paz del cielo no la hemos de encontrar en nada de este mundo. Todas las cosas de este mundo son pasajeras, nos pueden dar alegría por un momento, pero al final del día nosotros no vamos a poder dormir, o vamos a estar tristes, o vamos a estar ansiosos, o vamos a estar sin paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento solamente viene de Dios, solamente viene a través de Cristo. Y acá se nos presenta, ¿no?, que Abraham vio ese día, que Abraham pudo encontrar la paz en Cristo. Entonces le dijeron en el versículo 57, le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Oh, hermanos, qué fácil es para el corazón carnal evadir la decisión. Qué fácil que es para el corazón carnal irse por las ramas. ¿Qué dijo Nicodemo cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo? Pero toca meterme en el vientre de mi madre y nacer de vuelta. ¿Qué dicen las personas cuando presentamos este tema de que Dios tiene un hijo? Pero entonces, ¿cuál es la madre de Cristo? Porque así es el Padre. No pueden ver lo espiritual del mensaje. No pueden discernir lo espiritual. Jesús les está diciendo que entreguen sus corazones, que Él es el Mesías prometido, que Él es el que se sentaba a la diestra del Padre, que es el ángel de Jehová, que es el que iba en la columna de nube, etcétera, etcétera. Pero no tienes más de 50 años. ¿Cómo puede ser que Abraham te vio? Le buscaban la vuelta para no aceptar. Y hermanos, si queremos excusas para no aceptar el Evangelio, hay millones, hay miles, siempre van a haber, ¿sí? Pero en el fondo del corazón, cada uno de nosotros sabemos que Dios nos está llamando, ¿sí? Entonces dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esta es la divinidad de Cristo. Él existía ya antes, y según Proverbios capítulo 8, antes de que todas las cosas fueran creadas, no solamente antes de Abraham. A mí me da mucha gracia porque los trinitarios dicen, miren, acá dice que antes de que Abraham fuese, Él ya era. Eso significa de que era eterno. Pero ahí está hablando de que antes de que Abraham fuese. Y Proverbios 8 dice antes de que Dios creara todas las cosas. Y que Él fue engendrado antes de todo eso. ¿Cómo puede ser que la preexistencia antes de Abraham garantice de que no fue engendrado? ¿Qué locura es esa? No, que existiese antes de Abraham garantiza que existiese antes de Abraham, nada más. Y Proverbios 8, que es el texto que dice que existe antes de todas las cosas,
no lo van a citar nunca porque ese mismo texto dice que fue engendrado antes de todas las cosas. Entonces ellos no pueden hablar de la preexistencia de Cristo con Proverbios 8, entonces solamente pueden hablar de la preexistencia de Cristo con Juan, capítulo 8, que dice que existe antes de Abraham. Miren, es antes de Abraham, significa que es eterno. No dice eso la Biblia. Dice que él, antes de Abraham, él ya existía. Y no solamente dice que existía, dice yo soy, usa el nombre divino. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por medio de ellos, y así pasó. Fíjense, hermanos, siempre el mensaje de salvación no tiene, exacto, trae persecución, pero no tiene medias tintas. O es aceptado o es rechazado. Y por lo general cuando es rechazado violentamente. No tengamos miedo de predicar, hermanos, porque acá Jesús nos muestra que la gente va a morir cuando le llegue su hora. No cuando Satanás diga, no cuando le llegue su hora. Y a Jesús no le había llegado la hora, por eso él fue más tarde a la fiesta, y sin embargo lo quisieron matar ahí mismo lo quisieron matar. Pero como no había llegado su hora, él pudo salir y fue librado por el Señor. En definitiva, hermanos, estos son solamente algunos textos. Juan 8 es un poquito más extenso, pero que nos muestra que la fiesta de las cabañas es una oportunidad, no solamente para regocijarnos en el Señor, encontrarnos con nuestros hermanos, disfrutar, descansar en Cristo, sino reconsagrar nuestra vida al Señor, entregar nuestro corazón al Señor, decidir qué Padre queremos tener. Y sobre todas las cosas, hermanos, decidir si queremos ser nosotros luz del mundo. Si queremos brillar con esa luz natural, no artificial, del formalismo, sino brillar con la luz que viene de Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición.